Economía a debate. Hola, buenos días, bienvenidos en Economía a Debate. Hoy hablaremos de un tema muy importante que es el tema de la salud. Hablaremos de sanidad, del impacto que la sanidad tiene en la economía familiar y también en la economía de los estados. Y lo haremos con una de las máximas expertas del sector farma, Beatriz Faro, que ha sido presidente de Pfizer en España, en Europa, en Asia y últimamente también en Estados Unidos. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Un verdadero Giuseppe. placer tenerte aquí. Y decía, hablaremos de la salud y de la sanidad en particular, ¿no? Hablaremos también del impacto que la tecnología está teniendo en la sanidad, pero también hablaremos de demografía, porque esto impacta, como decía, la economía no solo de las familias, sino también de los estados. Entonces hablaremos un poco de todo esto. Yo empezaría con una pregunta sobre qué ha cambiado en la sanidad después de esta terrible experiencia de la pandemia, a la cual probablemente no estábamos preparados, ¿no? Porque eran muchísimos años que no pasaba algo tan importante, ¿no? Entonces, esta es para empezar. No, claramente la pandemia, pues ha hecho repensar un poco la sanidad española y, como tú dices, no estábamos preparados para una crisis de este calibre y eso ha quedado clarísimo, no solo en España, sino en otros muchos países. Pero en España esta crisis pues ha supuesto, por un lado, que tuviéramos que acelerar toda la implementación tecnológica. Se implementó la telemedicina y luego podemos hablar de cómo ha sido la telemedicina, pero el país no estaba preparado. Y esto nos tiene que hacer pensar en cuál sería el sistema sanitario que realmente debemos tener en el 2023 y en adelante, que obviamente lo tenemos que, como decía, lo tenemos que repensar y tenemos que diseñar un sistema sanitario que esté adecuado a las necesidades actuales de la población. Y no tenemos que diseñar solo un sistema sanitario que pueda hacer frente a crisis. Por supuesto, ahora hemos tenido la crisis de COVID en los últimos años. En el futuro podemos tener más crisis, con lo cual tenemos que estar preparados para ellos, pero también estar preparados para el día a día. Pero tú que has tenido varias experiencias internacionales, es decir, la sanidad no es un tema español, es un tema de todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo posicionas la sanidad española respecto, por ejemplo, a la sanidad de otros países importantes, como pueden ser algunos países asiáticos o Estados Unidos? Bueno, la sanidad española, yo diría que como españoles debemos sentirnos muy orgullosos del sistema sanitario que tiene. Por supuesto tiene que evolucionar, pero debemos sentirnos muy orgullosos y es un sistema en el que muchos países lo están mirando. Esto que no en todos los países. Si te vas a Estados Unidos, por ejemplo, la sanidad principalmente es sanidad privada, mientras que aquí tienes una mezcla de sanidad pública y sanidad privada y todo paciente se puede tratar por la sanidad pública. Con lo cual es un sistema sanitario que es referente en muchos países. Ahora bien, habiendo dicho esto, hay una serie de mejoras que se deberían implementar. Por ejemplo, lo que es el personal sanitario. Si pensamos en el personal sanitario en España versus otros países, no está reconocida la profesión sanitaria como a lo mejor lo estaba hace 50 años. Y eso debemos repensarlo porque el profesional sanitario juega un papel muy importante, y tú lo has dicho en la introducción, en la economía del país. Claro. O sea, debemos poder cuidar a los pacientes, curar a los pacientes, diagnosticar a los pacientes cuanto antes, para sobre todo aquellos pacientes que están en el mercado laboral, para que puedan seguir en el mercado laboral y que siga la productividad del país. Con lo cual, el profesional sanitario debería estar mucho más reconocido. Tenemos profesionales sanitarios en España que tienen contratos de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Así no pueden tener una vida ni fomentar la economía del país. Entonces, tenemos que estar orgullosos, pero tenemos los profesionales sanitarios. Tenemos ahora mismo unas infraestructuras que tienen que mejorar. Tenemos que mejorar la tecnología que tenemos en los hospitales. Muchos de los hospitales públicos están muy viejos
y eso, el no tener la última tecnología en los hospitales está haciendo que se retrasen los diagnósticos y también que se retrasen los tratamientos, con lo cual el tema de infraestructuras es muy importante. España debería invertir más en investigación y eso es claro, y hay una diferencia clarísima entre España y otros países. En términos de porcentaje de inversión. Exactamente. Deberíamos incrementar el porcentaje de inversión y vemos que muchos científicos se van fuera porque no tienen la capacidad de investigar en España, claro. No tienen la financiación. Cuando tú tienes esa inversión, tú vas a acelerar también el desarrollo de tratamientos, el desarrollo de diagnóstico y vas a seguir siendo un país referente en medicina, en salud al final es un tema de salud. Con lo cual, en resumen, diría, muy orgullosos del sistema, pero tenemos que tener los ojos bien abiertos de todo lo que tenemos que hacer para modernizar el sistema y poder seguir acelerando lo que es la salud o el cuidado del paciente. El tema de la colaboración público-privada, que seguramente ha sido quizás la cara más bonita de la pandemia, ¿no? ¿Podrá seguir? Probablemente sigue con dificultad. ¿Qué se tendría que hacer para tener una relación más estrecha entre público y privado? Yo creo que es clave y como has dicho es una de las cosas buenas que ha pasado en la pandemia, que se ha visto que una colaboración público-privada realmente funciona. Pero para que funcione 100% debemos despolitizar lo que es esa colaboración. Al final tenemos que pensar que la sanidad privada está incrementando, se está aumentando un 4%, se incrementó el 33% de las camas hospitalarias pertenecen a la sanidad privada, 1 de cada 3 pacientes ha utilizado alguna vez la sanidad privada y la sanidad privada al final cuando se une con la sanidad pública y colaboran, lo que beneficia es al paciente, que al final debe ser en lo que debemos centrarnos, porque van a reducir, esa colaboración va a hacer que se reduzcan las listas de espera, que en muchos casos las listas de espera en la sanidad pública son de 4 meses, va a hacer que el paciente se le pueda tratar, diagnosticar antes, con lo cual va a poder volver al mercado laboral, a seguir trabajando y seguir la productividad española y va a favorecer el que la salud de los ciudadanos pues, se mejore y se mantenga. Y sobre todo esto es importantísimo ahora porque tenemos una población que está muy envejecida. Claro. Entonces, si comparamos los datos, por ejemplo, en 1999 había más personas menores de 16 años que mayores de 64. Cuando miramos ahora tenemos el 21% de la población es mayor de 65 años en España. Y esto implica que son personas que tienen más patologías, que tienen, por tanto, que visitar mucho más a la atención primaria y el especialista, y además con los diagnósticos, que se ha avanzado muchísimo, y también con los tratamientos, lo que se está haciendo es que se están cronificando muchas enfermedades, con lo cual la esperanza de vida está aumentando. Con lo cual tenemos una población que se trata más y se va a tratar durante más años, y es unido a un índice de natalidad menor, con lo cual esa colaboración público-privada ahora mismo y en el futuro es fundamental para poder dar una calidad asistencial buena en España. Sostanzialmente lo que tú dices es más convenciones entre Estado y privados. Exactamente, y yo creo que hay que borrar un poco de la mente que la sanidad pública es para los pobres y la sanidad privada es para los ricos. No debe ser así, al final es cuánto dinero hay para sanidad desde el Estado, cuánto dinero hay para sanidad y cuál es la mejor manera de gestionar esos recursos. No es dotar a los privados de muchísimo dinero si al final a lo mejor no tienen personal para poder atender a todos los pacientes. Entonces hay que fijarse en cómo podemos gestionar los recursos de una manera adecuada y de la mejor manera posible para dar una mejor calidad asistencial. Y eso pasa por esa colaboración público-privada. Pero por eso decía que hay que despolitizar un poco lo que son las colaboraciones públicas y público-privadas. Bueno, tú has estado en esta empresa que ha tenido un papel relevante en términos investigativos y también por la vacuna, ¿no? del COVID, una vacuna inicialmente experimental, que luego se ha experimentado a nivel de millones de personas.
que son, decimos, vacunas nuevas con sistemas de tecnología que son ARNA mensajero. Me encantaría que tú explicara cómo funciona esto, pero sobre todo de dónde sale este tipo decimos, de cura o de vacuna, porque sé que sale de la investigación sobre el cáncer, por ejemplo, que quiero decir, no es ligado al COVID y puede representar una vía para curar muchas otras enfermedades, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos en este sentido? Bueno, específicamente con el ARN mensajero, como dices, se empezó a investigar hace muchísimos años y bueno, la mujer que lo investigó sufrió mucho, de decir, durante su investigación porque no conseguía financiación para hacerlo. Y principalmente se estaba utilizando en investigación contra el cáncer. A raíz de la pandemia se vio que era una plataforma que era viable para desarrollar una vacuna. Se desarrolló, como sabe ya todo el mundo, la vacuna de COVID y básicamente tú cuando la inoculas en el organismo, bueno, pues lo que se hace es replicar, entonces fortaleces tu sistema inmunitario. Y esta plataforma de ARN mensajero abre las puertas de una manera increíble en lo que es la medicina, por dos razones. Uno, por el tema de lo que supone para el paciente y otro, por un tema económico, si quieres llamarlo, y lo que decíamos de acelerar la salud de los pacientes. Decía, por un lado, hablo primero del tema económico, la producción de estas vacunas y tratamientos que utilicen la plataforma del ARN mensajero, la producción es muchísimo más rápida. Lo que es el desarrollo, producción es mucho más rápido. Lo hemos visto, por ejemplo, con el desarrollo de la vacuna de COVID, claro, que se ha desarrollado rapidísimamente, se ha aprobado y se han seguido todos los pasos que marca la regulación para el desarrollo y aprobación de la vacuna, pero ha sido un proceso mucho más rápido. Y esto implica que el coste final va a ser mucho menor, con lo cual esta plataforma ya desde el punto de vista médico, y ahora hablo de ello, supone una innovación increíble, pero además también para el Estado, y hablando de la financiación otra vez lo que estábamos diciendo, bueno, pues supone un ahorro en costes versus a lo mejor otras plataformas, otros desarrollos que se utilizaban en el pasado. Desde el punto de vista médico, esta plataforma se está investigando ahora para la vacuna de la gripe. Hay estudios también para vacuna del herpes zóster. Y se sigue investigando en cáncer, que digamos era el origen del desarrollo de esta plataforma. Exacto. Con lo cual yo la verdad es que estoy muy, muy animada con esta plataforma porque ha traído ya una innovación increíble para el tratamiento de enfermedad, en este caso COVID, pero el impacto que puede tener en el futuro puede ser increíble, sobre todo el impacto en los temas de cáncer. Esto tiene que ver también con la nanotecnología, la telemedicina, es decir, todo lo que es también impresora 3D. ¿Dónde vamos? Eso es, Sí, si vemos la innovación que ha habido en los últimos años es increíble, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. En el diagnóstico tenemos todas las nuevas máquinas diagnósticas que se están desarrollando, que sigue evolucionando la tecnología y ahora somos capaces de diagnosticar a pacientes, por ejemplo, volviendo al tema de cáncer, somos capaces de diagnosticar a pacientes en estadios muy, muy iniciales del cáncer, con lo cual estamos favoreciendo la esperanza de vida de los pacientes porque estamos pudiendo tratar el cáncer antes, cuando no hay metástasis. Eso en diagnóstico, pero en diagnóstico muchas personas llevan su pulserita en el que se está viendo cuántos pasos hago, cuál es mi frecuencia cardíaca y eso, lo que llamamos los wearables, pueden diagnosticar fibrilación auricular, por ejemplo, un problema del corazón. Con lo cual en ese campo también se está evolucionando muchísimo. En el tratamiento, tú lo has dicho, las impresoras 3D, bueno, se habla ya de la bioimpresión, en la que a partir de células madre estás desarrollando órganos, que es increíble, ya se han desarrollado por 3D, pues, por ejemplo, huesecillos del
del oído que ya se han implantado en pacientes. Entonces eso es un avance espectacular, sobre todo en lo que es todo el tema de trasplantes, porque ya no vas a depender, si tú tienes un problema de corazón, por ejemplo, y necesitas un trasplante, ya no vas a depender de que una persona fallezca, que sea compatible contigo, con lo cual ahí se puede avanzar muchísimo. La nanotecnología, lo que tú decías, vuelvo a tema de cáncer, la quimioterapia, que sabemos que tiene un efecto positivo, pero efectos secundarios. Con la nanotecnología tú puedes coger y meter la quimioterapia en los robocitos que vas exactamente en la célula. Exactamente, va a ir al órgano que tú quieres y va a actuar solo en la célula cancerígena. Claro, eso también es una calidad de vida para el paciente increíble, aparte de aumentar de la probabilidad de aumentar su esperanza de vida. Tenemos también todas las prótesis biónicas que se han desarrollado, que el primer exoesqueleto infantil que lo desarrolló una empresa española. Tenemos las prótesis biónicas que los pacientes ya pueden mover manos, entonces le devuelves una calidad de vida al paciente también. Con lo cual, en el campo de la innovación, la innovación tecnológica en medicina para mí es una de las áreas más increíbles y más excitantes. Y no es que acabemos de empezar, pero por supuesto lleva muchos años investigando en esto, pero los avances que estamos viendo en los últimos años han sido enormes, con lo cual el futuro es muy positivo con todo el tema tecnológico. Y ahí, volviendo a lo que comentábamos antes, pues es importante que se esté financiando y que se invierta en este desarrollo tecnológico. Claro. Una última pregunta sobre la prevención. ¿Cuánto se ahorraría a nivel del Estado y también a nivel personal si tuviéramos una prevención un poco más programada para la población? Están algunas el día del cáncer de mama o el día de la prueba de colon y tal, pero ¿cuánto la prevención podría ayudar? ¿Y cuánto es importante el estilo de vida? Porque no solo tenemos que pensar a los fármacos, ¿no? Sí. No, totalmente de acuerdo contigo. Al final debemos hacer mucho más hincapié en la prevención, sobre todo por lo que comentaba antes, que tenemos una población ya muy envejecida, entonces la población general. Lo bueno es que hay mucha mayor conciencia que había a lo mejor hace 1 o 2 décadas sobre el estilo de vida saludable. Y ya no solo el propio individuo, yo aquí hablaría de la concienciación que tiene que tener el propio individuo, pero también la concienciación que tienen que tener industrias como por ejemplo la industria alimentaria, que al final se está viendo que están yendo hacia una producción de alimentos más biosaludables, pero todavía hay mucho que hacer ahí. Entonces la industria alimentaria juega un papel importantísimo en salud y yo creo que tienen que hacer muchísimo más. Y ya no solo se habla mucho de los azúcares, pero también es del aceite de palma que todavía se utiliza. Entonces ahí, aunque se está yendo ya hacia alimentación más biosaludable, queda muchísimo para hacer. Si invirtiéramos más tiempo y recursos en prevención a todos los niveles, como digo, desde el individuo, desde las industrias y desde el Estado, claramente reduciríamos, aumentaríamos, por supuesto, seguiríamos aumentando la esperanza de vida y reduciríamos el número de enfermedades. Claro, entonces con un ahorro económico importante, considerable, tanto para el individuo como para el Estado. Está claro. Muchísimas gracias, Beatriz, ha sido un placer. Creo que has explicado muy bien no solo el panorama del español y internacional, sino sobre todo has proyectado un poco lo que podría ser el futuro de la salud y sobre todo has invitado, que me parece muy bien porque lo comparto, a tener un estilo de vida más saludable en general y que las empresas también se casen con esta idea. Muchísimas gracias. Entonces. Muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos y nos veremos próximamente. Gracias.